La noche oscura del alma no es un castigo, es una limpieza brutal, es el momento en que Dios comienza a arrancar todo aquello que creías que eras, pero nunca fuiste. Y eso duele porque te aferras a lo falso como si fuera tu vida. Sientes confusión, vacío, pérdida de sentido, como si todo se estuviera derrumbando, e intentas huir, intentas volver a lo que eras antes, pero ya no puedes, porque eso ya murió dentro de ti. Este es el abismo que ignoras. Seguir resistiendo solo prolonga el dolor, porque lo que está siendo removido no es tu vida real, es la mentira que vestiste. El mecanismo es simple y cruel al mismo tiempo. Cuanto más sueltas, más rápido Dios limpia. Cuanto más resistes, más intenso se vuelve el proceso. No se trata de entender, se trata de permitir. O te aferras a lo que está siendo arrancado, o dejas morir lo que nunca fuiste. Crees que estás perdido, pero no lo estás. Crees que estás roto, pero no lo estás. Lo que te está ocurriendo tiene un nombre antiguo, real, estudiado por místicos de diferentes tradiciones desde hace siglos. En el sufismo, en el camino de Rumi, esto no es un error de la vida, es el comienzo de la verdad. Es cuando todo aquello que construiste con miedo, con necesidad de aceptación, con ilusiones sobre quién eres, empieza a caer. Rumi habla de morir antes de morir. Y eso no es poesía bonita, es un proceso real, es exactamente lo que estás viviendo, una muerte interna, no de tu cuerpo, sino de las falsas identidades, de las máscaras, de las historias que te contaste a ti mismo para poder seguir. Y por eso duele tanto, porque no es solo tristeza, no es solo ansiedad, es una sensación de pérdida de suelo, como si aquello que te sostenía ya no existiera, como si nada tuviera sentido, e intentas entender, intentas racionalizar, intentas encontrar una explicación lógica, pero no la encuentras, porque no es un proceso de la mente, es un proceso del alma. En el sufismo, este proceso se llama disolución del ego, y no se trata de volverte alguien débil o pasivo, es lo contrario. Se trata de destruir todo lo que es falso para revelar algo que es imposible de destruir. Rumi decía que la herida es el lugar por donde la luz entra en ti, pero comprende esto profundamente. La herida no es simbólica, es real, es la pérdida, es el vacío, es la sensación de que algo en ti está siendo arrancado. Y así es, lo que está siendo removido son las partes que no son reales, las partes que construiste para sobrevivir, para agradar, para encajar, para ser aceptado. Todo eso necesita morir, y por eso ya no te reconoces, porque aquello que llamabas yo era una construcción. Existe un relato muy profundo en la tradición islámica sobre el estado llamado fana, que significa la aniquilación del yo falso. Rumi lo vivió, maestros sufíes lo vivieron, y todos describen lo mismo, un colapso interno seguido de un silencio extraño, y luego algo completamente nuevo. Pero antes de eso está el caos, está la noche oscura. Este término también aparece en la tradición cristiana con San Juan de la Cruz, quien escribió uno de los textos más importantes sobre esto, llamado La noche oscura del alma, y describe exactamente lo que estás sintiendo, una fase en la que Dios retira todos los apoyos emocionales y espirituales para purificar el alma. ¿Ves el patrón? No es solo contigo, es un camino. Y lo más importante, esto no ocurre porque hayas hecho algo mal, ocurre porque estás siendo llamado a algo más profundo. Pero aquí está el punto que casi nadie te dice. Si resistes, sufres más. Si intentas aferrarte a lo que está siendo retirado, el dolor aumenta. Porque la vida no está intentando destruirte, está intentando liberarte de lo que no eres. Y eso exige algo simple, pero extremadamente difícil: entrega. No es renunciar a la vida, es renunciar a aquello que no es verdadero dentro de ti. Es dejar de luchar por mantener una versión de ti mismo que ya murió. Es aceptar el vacío sin intentar llenarlo de inmediato.
es permitir no saber. Rumi cuenta historias en las que el discípulo lo pierde todo, entra en desesperación y solo después descubre que aquello era el portal, que lo que parecía pérdida era, en realidad, limpieza. Y eso es exactamente lo que estás viviendo. Sientes que has perdido algo, tal vez sentido, tal vez dirección, tal vez incluso personas, identidad, propósito. Pero, ¿y si nada de eso eras tú? ¿Y si eso era solo lo que cubría lo que realmente eres? ¿Y si este dolor no fuera un error, sino un proceso preciso, necesario, inevitable? Porque la verdad es esta: no entras en lo real cargando lo falso, no atraviesas hacia algo más profundo manteniendo las mismas ilusiones. Algo siempre tiene que morir. Y quizá lo que más te asusta no es el vacío, es darte cuenta de que no sabes quién eres sin aquello que está siendo removido. Y es exactamente ahí donde comienza lo real, porque mientras te defines por cosas externas, estás atrapado. Pero cuando todo eso cae, ¿qué queda? ¿Y si lo que queda fuera algo que nunca puede perderse? ¿Y si esta noche oscura no fuera el final, sino el comienzo de algo que aún no puedes ni imaginar? ¿Y si este dolor que estás intentando evitar fuera exactamente la puerta que necesitas cruzar y estuvieras a punto de rendirte ahora? Quieres salir de este dolor, pero aún no has entendido algo simple. No sales de la noche oscura huyendo de ella. La atraviesas quedándote. La atraviesas sosteniendo lo que está siendo revelado sin intentar anestesiar, sin intentar huir, sin intentar volver a lo que ya murió dentro de ti. Ese es el error más común. La persona empieza a sentir el vacío, la confusión, la pérdida de sentido, e inmediatamente intenta llenar eso con cualquier cosa: más distracción, más validación, más ruido, más gente, más contenido, más respuestas rápidas. Pero eso solo prolonga el proceso, porque la noche oscura no es un problema que deba resolverse, es un proceso que debe atravesarse. En el sufismo, el camino no es huir del dolor, es atravesar el dolor con conciencia. Rumi no enseña a escapar, enseña a morir a lo falso, y eso exige presencia, exige el valor de mirar hacia adentro cuando todo en ti quiere mirar hacia afuera. Hay una historia dentro de la tradición sufí que habla de un hombre que lo perdió todo: dinero, familia, identidad. Fue a ver a un maestro desesperado, pidiendo una solución. El maestro solo dijo: quédate con eso. Y el hombre se rebeló porque quería salir del dolor, pero el maestro sabía: aquello no era el final, era la purificación, y eso es lo que necesitas entender ahora. No estás siendo abandonado, estás siendo vaciado, y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. Cuando crees que estás siendo abandonado, entras en desesperación, intentas aferrarte a cualquier cosa, suplicas alivio, pero cuando entiendes que estás siendo vaciado, algo cambia. Empiezas a observar, empiezas a permitir, empiezas a soltar, y es ahí donde el proceso comienza a acelerarse, porque lo que mantiene el dolor no es la noche oscura en sí, es tu resistencia. Cada vez que intentas volver a quien eras, sufres más. Cada vez que intentas reconstruir la misma identidad, sientes más vacío. Cada vez que ignoras lo que está siendo removido, la vida intensifica el proceso, no porque sea cruel, sino porque es precisa. En el sufismo existe un principio simple: todo lo que no es real no sobrevive a la proximidad con lo real, y lo que estás viviendo ahora es exactamente eso, una aproximación forzada a algo más profundo, más verdadero, más esencial, y lo falso no resiste eso. Por eso comienza a derrumbarse, y tú confundes eso con pérdida, pero no es pérdida, es revelación, solo que esta revelación llega sin explicación, llega sin aviso, llega sin manual, y por eso te sientes perdido, porque tu mente quiere entender, pero no puede, y no puede porque esto no está hecho para ser entendido,
está hecho para ser vivido. Rumi no explicaba la verdad como un concepto, llevaba a las personas dentro de la experiencia, dentro del fuego, porque solo el fuego revela lo que es real y lo que es falso, y tú estás en el fuego ahora, y la única pregunta que importa no es cómo salir de esto, la pregunta es, ¿vas a seguir resistiendo o vas a permitir que lo que necesita morir muera? Porque hay un punto dentro de este proceso en el que algo cambia, y ese punto no ocurre cuando entiendes todo, ocurre cuando sueltas, cuando dejas de intentar controlar, cuando aceptas no saber, cuando dejas de luchar contra el vacío y comienzas a permanecer en él, y en ese momento algo silencioso empieza a surgir. No es euforia, no es felicidad superficial, es un tipo de paz extraña, una estabilidad que no depende de nada externo, pero eso solo aparece después de que atraviesas la fase en la que parece que todo te está siendo quitado, y casi nadie llega ahí porque casi todos se rinden antes, vuelven a las distracciones, vuelven a viejos patrones, vuelven a versiones antiguas de sí mismos. Pero, ¿te has dado cuenta de algo? Ya no puedes volver completamente, incluso cuando lo intentas, no es igual, porque ya has visto algo, ya has sentido algo, y eso lo cambia todo, y quizá eso es lo que más te asusta. Ya no puedes ser quien eras, pero aún no sabes quién eres, y es exactamente en ese espacio, entre lo viejo que murió y lo nuevo que aún no ha nacido, donde la noche oscura ocurre con más fuerza, y es ahí donde la mayoría se detiene, pero también es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Y si continúas, si no huyes, si sostienes ese espacio sin intentar llenarlo de inmediato, empiezas a darte cuenta de algo que nadie te contó, que ese vacío no está vacío, y si ese vacío que estás sintiendo ahora fuera exactamente el espacio donde algo verdadero está empezando a nacer, pero aún estás demasiado ocupado intentando escapar como para darte cuenta, existe un momento dentro de la noche oscura que casi nadie percibe, y es precisamente por eso que casi nadie la atraviesa por completo, porque ese momento no llega con luz, no llega con claridad, no llega con una sensación de victoria, llega silencioso, discreto, casi imperceptible. Es el momento en que dejas de luchar, no porque hayas vencido, sino porque te has cansado, y aquí es donde todo cambia. Hasta ese punto, todavía estás intentando salvar algo, todavía intentas entender, controlar, recuperar, reorganizar. Aún hay una parte de ti aferrada a lo que está siendo retirado, aunque sea solo un poco, pero llega un momento en que simplemente ya no puedes. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se suelta. No es una decisión racional, no es una elección bonita, es casi una rendición involuntaria. Te das cuenta de que ya no tienes nada que sostener, y ese es el punto de inflexión. En el sufismo, esto es la esencia de la entrega, no la entrega romántica, sino la entrega real, aquella que surge cuando el ego ya no tiene fuerza para sostener la ilusión de control. Rumi señala esto de múltiples formas a lo largo de sus enseñanzas, no como teoría, sino como experiencia directa. Cuando dejas de insistir en ser alguien, algo verdadero empieza a aparecer. Pero aquí está el detalle que nadie te dice. Ese punto no se siente bien al principio, se siente vacío, sin sentido, sin emoción, sin dirección. Y es precisamente por eso que muchas personas retroceden en ese momento, porque creen que lo han perdido todo, que han quedado huecas, que algo salió mal, pero no, ese vacío no es ausencia, es espacio, es el primer espacio real dentro de ti, sin la interferencia de lo falso. Antes de eso, todo estaba ocupado por el miedo, por la identidad, por la necesidad de aprobación, por historias antiguas. Ahora, eso ya no está ahí. ¿Y qué queda? Silencio. Y ese silencio asusta,
porque no estás acostumbrado a él. Estabas acostumbrado al ruido interno constante, pensamientos, preocupaciones, proyecciones, comparaciones, y ahora eso disminuye y no sabes qué hacer con ello, pero eso es el nacimiento, no el nacimiento visible, sino su inicio. En la tradición sufí, después del fana, que es la disolución de lo falso, comienza el baka, que es la permanencia en lo real. Pero esta segunda etapa no llega con anuncios, comienza de forma casi invisible. Es cuando empiezas a notar pequeños cambios, reaccionas menos, necesitas menos validación, cosas que antes te sacudían comienzan a perder fuerza, pero aún no lo percibes con claridad, porque estás esperando algo grandioso, una iluminación, una explosión de sentido. Pero lo real no llega así, llega silencioso, estable, simple, y aquí está el peligro. Si no reconoces este momento, puedes sabotearlo todo, porque la mente entra y dice, esto es extraño, esto está vacío, esto no es vida, y entonces intentas llenarlo de nuevo, intentas volver a patrones antiguos, intentas recrear el ruido, y detienes el proceso. Por eso muchas personas quedan atrapadas en la noche oscura durante años, no porque el proceso sea tan largo, sino porque no sostienen el silencio cuando empieza a aparecer. Huyen del punto de inflexión y regresan al inicio, pero tú estás empezando a darte cuenta. Hay algo distinto ocurriendo, algo que ya no es sufrimiento puro, pero tampoco es felicidad. Es un punto intermedio extraño, una neutralidad, una calma ligera y al mismo tiempo una ausencia del antiguo sentido, y eso desconcierta. Pero, ¿y si eso fuera exactamente lo que debe ocurrir? ¿Y si este estado no fuera un error, sino el comienzo de tu verdadera liberación? Porque ahora, por primera vez, no estás reaccionando automáticamente, no estás completamente atrapado, estás entre lo que eras y lo que aún no comprendes. Y ese espacio es sagrado, es incómodo, pero es sagrado, porque es aquí donde algo verdadero puede nacer sin ser contaminado por lo antiguo, pero solo nace si no interfieres, si no intentas acelerar, si no intentas entenderlo todo, si no intentas llenar el silencio de inmediato, porque lo que está surgiendo no necesita tu control, solo necesita tu permiso. Y si permaneces aquí, sin huir, sin volver atrás, sin desesperarte ante el vacío, empiezas a percibir algo aún más profundo, que esta noche oscura nunca fue sobre perder, sino sobre revelar algo que siempre estuvo ahí, solo que estabas demasiado ocupado siendo alguien como para percibir lo que realmente eres. Y si lo que estás empezando a sentir ahora fuera apenas el inicio de una identidad que no depende de nada externo, pero aún estás intentando medirla con una regla antigua, empiezas a darte cuenta de que ya no eres el mismo, pero todavía no puedes explicar qué cambió. No es algo visible para los demás, no es algo que puedas mostrar, es interno, es silencioso, es como si una capa hubiera sido arrancada y ahora estuvieras expuesto, sin protección, sin las viejas respuestas automáticas, y eso te deja vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no es debilidad, es verdad. Por primera vez, no estás reaccionando como antes, y eso crea un espacio extraño donde no sabes exactamente cómo actuar, pero tampoco quieres actuar como antes. Y en ese espacio, algo muy importante empieza a suceder. Empiezas a percibir tus propios patrones con una claridad que antes no existía. Cosas que hacías sin darte cuenta ahora se vuelven evidentes. Reacciones, pensamientos, comportamientos que antes eran automáticos, ahora parecen casi artificiales, como si te estuvieras observando desde fuera, y eso puede asustar, porque te das cuenta de cuánto de tu antiguo yo era solo repetición, solo condicionamiento, solo una construcción que nunca cuestionaste, y cuanto más ves esto, más difícil se vuelve regresar, porque ves. Y cuando ves, no puedes fingir que no has visto. Este es un punto sin retorno. Incluso
puedes intentar volver a lo antiguo, pero algo dentro de ti sabe que eso ya no es verdadero, y eso crea un conflicto interno. Una parte de ti quiere comodidad, quiere lo conocido, quiere lo seguro, y otra parte ya no acepta vivir en la ilusión, y ese conflicto es una de las fases más intensas de la noche oscura, porque ya no es solo dolor, es lucidez mezclada con incomodidad, es claridad mezclada con pérdida. Empiezas a ver las cosas como son, pero aún no sabes qué hacer con ello, y eso exige paciencia, porque lo nuevo todavía no está completamente formado, está naciendo, y el nacimiento no es rápido, no es lineal, no es cómodo, es un proceso. En el sufismo hay una comprensión profunda de que el camino no consiste en acumular, sino en remover. Remover lo que no es real, remover lo que no es esencial, remover lo que te impide ver. Y eso es lo que está ocurriendo contigo ahora, solo que la mente interpreta esto como pérdida, como crisis, como algo negativo, pero no lo es. No estás siendo destruido, estás siendo revelado, y cuanto más aceptas esto, más suave se vuelve el proceso, no fácil, pero sí más fluido, porque dejas de luchar contra lo inevitable, dejas de intentar sostener lo que ya no tiene sustento, y empiezas a confiar, incluso sin entender completamente. Y eso es madurez espiritual real, no es saberlo todo, es permanecer incluso sin saber. Y hay un detalle muy importante aquí, empiezas a perder interés en cosas que antes eran esenciales. Conversaciones vacías, validación externa, disputas, comparaciones. Todo eso empieza a perder fuerza, no porque te estés forzando, sino porque simplemente ya no tiene sentido. Y eso puede alejarte de ambientes, de personas, de hábitos, y eso puede generar soledad. Pero esa soledad no es abandono, es espacio, espacio para que algo nuevo se organice dentro de ti. Y si no entiendes esto, puedes intentar llenar ese espacio rápidamente. Puedes intentar volver a viejos entornos, viejas conexiones, viejos patrones, pero eso solo genera más incomodidad, porque ya no encajas de la misma manera, has cambiado, aunque aún no sepas exactamente cómo, y este cambio no es algo que hayas elegido racionalmente, es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo, y eso exige una nueva forma de vivir, una forma más consciente, más presente, menos automática, y eso empieza en lo pequeño, en la forma en que reaccionas, en la forma en que observas, en la forma en que te relacionas con tus propios pensamientos. Empiezas a darte cuenta de que no estás obligado a seguir todo lo que pasa por tu mente, que existe un espacio entre el pensamiento y la acción, y ese espacio es libertad, y esa libertad comienza pequeña, casi imperceptible, pero crece. Si no interrumpes el proceso, si no intentas volver a lo automático, si permites que este nuevo estado se estabilice. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren acelerar, quieren entenderlo todo, quieren llegar a algún lugar, pero este camino no trata de llegar, trata de ser, y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de buscar desesperadamente una respuesta externa, empiezas a percibir algo interno que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculto y ahora está empezando a emerger. Y no llega como una idea, no llega como una explicación, llega como una sensación, una presencia, una estabilidad ligera, y eso no depende de circunstancias externas, no depende de personas, no depende de validación, y eso es completamente nuevo para ti, y por eso desconfías. Pero, ¿y si fuera real? ¿Y si fuera más real que todo lo que has vivido hasta ahora? ¿Y si lo que llamabas vida antes fuera solo un estado de distracción constante? ¿Y si ahora, por primera vez, estuvieras empezando a vivir de verdad, pero aún lo estás comparando con un patrón antiguo que ya no se aplica? Empiezas a darte cuenta de que ya no puedes mentirte a ti mismo como antes, y eso lo cambia todo de forma silenciosa e irreversible. Antes podías justificar tus miedos,
esconder tus contradicciones, distraer tu dolor con cualquier cosa externa. Ahora no, ahora ves, y ver duele, porque la verdad no llega suavemente, llega cruda, directa, sin maquillaje, y eso te obliga a enfrentar partes de ti mismo que evitaste durante años, quizá toda la vida. Y esta visión no es intelectual, no es como entender un concepto, es sentirlo en la piel, es darte cuenta en medio de una reacción automática de que eso no eres tú, es percibir en medio de un pensamiento negativo que eso es solo un patrón antiguo repitiéndose, y en ese momento ya no puedes engañarte, y eso crea un espacio incómodo, porque aún no sabes vivir sin esos patrones, pero tampoco puedes seguir viviendo con ellos. Y es aquí donde la noche oscura se profundiza de una forma más sutil. Ya no es el caos intenso del inicio, ahora es algo más silencioso, más interno, más profundo. Es como si la vida te estuviera refinando, quitando las capas más finas de lo falso, aquello que no es tan evidente, aquello que está arraigado más profundamente. Y eso exige un tipo de atención que nunca tuviste antes. Empiezas a observar pequeños movimientos internos, pequeños impulsos, pequeñas reacciones, y te das cuenta de cuánto tu vida estaba guiada por esas fuerzas invisibles. Y por primera vez no reaccionas automáticamente, observas, y ese simple acto lo cambia todo, porque cuando observas sin reaccionar, algo se disuelve, y esto no ocurre una sola vez, ocurre muchas veces. Y cada vez que ocurre, algo dentro de ti se vuelve más ligero, más claro, más real, pero al mismo tiempo eso también trae un tipo de soledad más profunda, porque empiezas a notar que muchas de las interacciones que tenías estaban basadas en esos patrones, y cuando esos patrones empiezan a desaparecer, las conexiones también cambian, y eso puede darte la sensación de estar alejándote del mundo, pero no es alejamiento. Es realineación, no te estás aislando, estás dejando de conectar de forma falsa, y eso abre espacio para conexiones más verdaderas. Pero antes de eso, hay un periodo de vacío, y ese vacío te pone a prueba tu capacidad de permanecer, de no correr de vuelta a lo antiguo, de no llenar el silencio con cualquier cosa, y es en este punto donde muchos regresan, porque el silencio incomoda. La ausencia de estímulo incomoda, la falta de una identidad clara incomoda, pero esa incomodidad es necesaria porque está limpiando lo que aún queda de dependencia de validación, dependencia de distracción, dependencia de un yo fijo. Y cuando esas dependencias empiezan a caer, empiezas a experimentar algo completamente nuevo, una libertad que no depende de nada externo, pero esa libertad no es eufórica, es simple, silenciosa, y por eso la mente desconfía, porque está acostumbrada a la intensidad, al drama, a los extremos, y ahora todo se vuelve más neutro, más estable, y eso parece extraño, pero es real, y es aquí donde necesitas madurez, para no abandonar este estado solo porque no parece emocionante, porque lo real no necesita impresionar, simplemente es, y cuanto más permaneces en este estado, más te das cuenta de que ya no necesitas tantas cosas como antes, no necesitas demostrar, no necesitas convencer, no necesitas encajar, y eso puede cambiar completamente la forma en que vives, cómo trabajas, cómo te relacionas, cómo tomas decisiones. Todo empieza a venir de un lugar diferente, un lugar más calmado, más directo, más verdadero, pero eso no significa que todo se vuelva fácil. Aún hay desafíos, aún hay momentos de duda, aún hay restos de lo antiguo, pero ahora ves, y eso cambia la forma en que te relacionas con todo. Ya no te pierdes completamente como antes, ya no te identificas totalmente con cada pensamiento. Existe una distancia, una conciencia, y esa conciencia es lo que sostiene la transformación. No es esfuerzo, no es control, es presencia, y la presencia no se fuerza, se permite,
Y cuanto más permites, más te das cuenta de que no necesitas construir un nuevo yo, porque lo que es real no necesita ser construido, solo necesita ser revelado, y eso ya está ocurriendo, aunque aún dudes, aunque aún intentes entender, aunque aún osciles, el proceso ya comenzó, y no hay vuelta atrás, y tal vez lo único que todavía te está reteniendo es el intento de convertir todo esto en algo que tenga sentido inmediato. Pero, ¿y si no es para que tenga sentido ahora? ¿Y si es para ser vivido primero y comprendido después? ¿Y si esta confusión que aún sientes es solo el eco de un sistema antiguo intentando reorganizarse? ¿Y si lo que llamas incertidumbre es en realidad la ausencia de una identidad falsa que antes te daba una sensación de control? ¿Y si no estás perdido, sino simplemente sin las antiguas referencias que te mantenían atrapado? ¿Y si este estado que aún no sabes nombrar es el inicio de una forma de vivir en la que ya no necesitas sostenerte en ilusiones? ¿Y si la estabilidad que buscas no está en encontrar respuestas, sino en permanecer en este espacio donde las preguntas empiezan a desaparecer? ¿Y si el verdadero problema nunca fue el vacío, sino tu resistencia a permanecer en él? ¿Y si este silencio que aún intentas evitar es exactamente donde empiezas a escuchar algo que nunca antes habías escuchado? ¿Y si, por primera vez, estás siendo llevado hacia algo que no puede explicarse, sino solo vivirse, y aún estás intentando traducirlo con el lenguaje antiguo? Si has llegado hasta aquí, tal vez ya hayas empezado a darte cuenta de que este dolor no es un error, no es un castigo, no es un desvío, es un llamado. La noche oscura del alma no te está destruyendo, te está limpiando de todo lo que nunca fuiste, y cuanto más aceptas esto, más cerca estás de lo real. Así que no huyas de este momento, observa, siente, permanece, porque tal vez esta fase que más quieres evitar sea exactamente la puerta que siempre pediste encontrar. Y si algo de esto te tocó, comenta lo que estás viviendo, compártelo con alguien que necesite entender esto ahora, y suscríbete al canal, porque este viaje no termina aquí, apenas comienza cuando dejas de huir